tardes. Muchísimas gracias por asistir a esta cuarta jornada de nuestra Escuela de la Memoria dedicada a las grandes figuras históricas del socialismo español. Digo cuarta sesión, estamos prácticamente en el ecuador de este ciclo. Tenemos 4 sesiones más previstas hasta el mes de enero. Hoy vamos a dedicar la jornada a analizar, a comentar la vivencia, la experiencia, el ejemplo de una figura peculiar, Jaime Vera. Jaime Vera le da nombre a nuestra escuela de formación, al Instituto de Formación del Partido. La decisión, según me comenta Aurelio, debe atribuirse a José María Maraval, uno de los primeros secretarios de Formación y Cultura de la dirección del partido a partir de la transición democrática. Tenemos una deuda, por lo tanto, con Jaime Vera como figura histórica y tenía que estar presente en este ciclo. No es un personaje muy conocido. Vamos hoy a ayudar a solventar ese déficit. Es, sin embargo, un personaje histórico extraordinariamente interesante. De hecho, es uno de los pioneros del PSOE. Es uno de los hombres que estaba presente en aquella fonda de la calle Tetuán en 1879, junto a Quejido, Gómez, Calleja, Mora. Estaba ahí antes incluso que Pablo Iglesias, si no me corrige Aurelio. Estaba ahí antes que Pablo Iglesias. O bueno, o no, me dice. O por lo menos por ahí. Parece que hay discusión al respecto. Quiero decir que, en fin, que es un hombre de los primeros momentos del Partido Socialista Obrero Español. Estaba allí a los 20 años, porque él nace en el 59, en el 79 ya estaba ahí. Como sabéis, médico brillante, empieza su carrera a los 15 años, según he podido leer, la termina antes de los 20 con una calificación extraordinaria. No solo fue un gran socialista, también fue un gran profesional. De hecho, todavía hoy se le reconoce como uno de los fundadores de la psiquiatría moderna en España. Y yo, que estoy relacionado con el mundo de la discapacidad por razones familiares, también en este ámbito es un hombre extraordinariamente reconocido por su sensibilidad y por su trabajo eficaz. Antes hablaba con Aurelio que hay muchos médicos en la historia del PSOE, muchos médicos en puestos relevantes, en lo orgánico y en lo institucional. Es una curiosidad que seguro tiene su explicación y que será comentada, estoy convencido, a lo largo de la tarde. Jaime Vera hizo grandes contribuciones a la historia del PSOE en sus inicios. Fue el autor de aquel célebre informe a la Comisión de Reformas Sociales del 84, fue uno de los grandes precursores de la convergencia con los republicanos, representa al PSOE con Pablo Iglesias en la Segunda Internacional en Londres en el 96 y a su muerte, aquí está también la mejor prueba de su peso y de su prestigio en el seno del socialismo, pues se produjo una gran conmoción entre los militantes socialistas. Fue un hombre muy, muy reseñado y su contribución muy celebrada. Entonces, él representaba, junto a Besteiro, del que hemos hablado aquí, a Fernando de los Ríos, del que hemos hablado aquí, ese alma intelectual, digámoslo así, del Partido Socialista, que podríamos contraponer de una manera un tanto artificial, pero cierta, al otro alma, al alma más obrerista del PSOE. Me decía Aurelio antes, sería de los primeros, es el primero, estaba ahí desde el inicio. Y él no era un hombre que se acercó al PSOE, digamos, con razones de conciencia de clase, sino su aproximación fue más intelectual.
hemos hablado también en estos días de Ortega, de Giner, de Unamuno. Bueno, pues a Jaime Vera hay que agradecerle un compromiso desde el primer instante de la fundación de este partido extraordinario. Hoy quizás se echa algo de menos entre los grandes profesionales, entre los intelectuales de la sociedad española, ese grado de militancia activa, de compromiso explícito con la política en general. No voy a decir con la política progresista, ni con la militancia socialista orgánica. Estoy hablando de compromiso estrictamente político. Hay excepciones. En estos días se presenta un libro de economistas frente a la crisis. Son economistas profesionales comprometidos con la política. Estamos leyendo continuamente en El País tribunas excepcionales de Pepe Álvarez Junco y de tantos otros a propósito del debate sobre el modelo de Estado, el federalismo, y bueno, y en otras latitudes ideológicas pues podemos escuchar y leer a Sabater, a Vargas Llosa, pero en general es un diagnóstico mío, no sé si lo compartís, cierto distanciamiento del mundo profesional y del mundo intelectual respecto a el quehacer político cotidiano. Y estamos en un momento extraordinariamente delicado, ¿no? Un momento en el que probablemente, convendréis conmigo, sería interesante la contribución activa de las mejores cabezas del país. No pasa nada por marcharse las manos un poquito. La política no es más que la administración del espacio común que compartimos conforme a los valores y a la voluntad de la mayoría. Y estamos en el marco, en el contexto de una crisis profunda, una crisis que fue financiera, que ha sido solo económica, que ya es social, que es política, que es sistémica. A lo mejor estamos en el momento en el que se requiere la contribución de todo el mundo, también de los intelectuales en la política. Además, la política se legitima así, con la contribución y con la participación de todos, también de los mejores, de todos, también de las mejores cabezas. Claro que hay desafección cuando no hay soluciones a los problemas de la sociedad. Aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir el espacio común, decíamos antes, pues se llevan capones, es lógico. Además ha habido cierta abdicación desde el mundo de la política. Cada vez que hay problemas, los políticos en general, los políticos que más mandan en particular, atribuyen las dificultades a los mercados financieros, a las decisiones de quienes mandan en las grandes instituciones europeas, a la señora Merkel. Hay cierta abdicación de la política. Votamos unos políticos que se desentienden de alguna manera. Hay razones para la desafección, hay falta de legitimidad entre quienes mandan, falta de legitimidad democrática, quienes mandan los poderes económicos, hay cierta distancia entre el representante y el representado, entre el elector y el elegido, entre el político y el ciudadano en general. Las formas, los procedimientos, las estructuras de la política y de los partidos políticos, que según la Constitución somos el cauce de participación de la ciudadanía en la cosa pública, en fin, pues son francamente mejorables. Estamos hablando de estructuras y maneras de funcionar que no han variado mucho desde el siglo pasado, incluso desde el siglo antepasado. Y sin embargo la ciudadanía sí ha cambiado mucho en su capacidad para acceder a la información, en la conformación de su criterio. Desde luego ha cambiado la demanda de participación política cotidiana. La gente quiere ser partícipe, quiere ser coprotagonista de su presente y de su futuro. Han cambiado las cosas, hay cierta desafección que, sin embargo, debe llevarnos a reclamar una mayor actividad política. Si los problemas se ocasionaron desde la política, la solución tiene que venir desde la política y, además, si la política no
se ocupa del espacio común? ¿Quién se ocupa? ¿Qué es lo que ha ocurrido históricamente cuando la política se ha retirado? Cuando la política, bien por descrédito, bien por cansancio, bien por conflictos, se ha retirado. Todos sabemos lo que ha ocurrido en la historia cuando la política da un paso atrás. Cuando la política da un paso atrás llega el taumaturgo, llega el salvador, llega el fascismo. Por lo tanto, insisto, hay quizás una responsabilidad conjunta en la sociedad de reivindicar la política, quizás una política nueva, una política renovada, pero de reivindicar la política. Y quizás los intelectuales, ahora, como Jaime Vera hizo en su momento, pues deberían de dar un paso adelante. Quizás esta sea una de las enseñanzas que podamos obtener de la sesión de hoy, como hemos obtenido tantas otras a lo largo de las últimas jornadas. Yo no voy a extenderme más. Quiero presentaros a Aurelio Martín Nájera, que es un antiguo, que no viejo, militante socialista. De hace 40 años, me decía hace un momento, lleva 35 años en el archivo histórico del partido, su responsable de hace muchísimo tiempo. Prácticamente hablar del archivo histórico del PSOE y hablar de Aurelio Martín Nájera es decir la misma cosa, ¿no? Él es el artífice y el máximo responsable de nuestro archivo histórico, que ahora, como sabéis, depende funcional y orgánicamente de la Fundación Pablo Iglesias y está ubicado físicamente en la Universidad de Alcalá. Aurelio estuvo en Suresnes, fue el delegado más joven de aquel Congreso Socialista y es profesionalmente, académicamente, historiador, doctor en historia. Yo creo que hay pocas personas en este país y desde luego pocas personas en este partido que sepan tanto de nuestra historia y de la vida, del ejemplo, de la enseñanza que pueden hoy prestarnos las grandes figuras históricas del socialismo español, como Aurelio Martín Nájera, al que le doy la palabra. Yo os animo después en el coloquio a plantearle cuestiones sobre Jaime Vera y sobre cualquier otra cosa, porque Aurelio sabe de todo, ¿no? Él me ha insistido algunas veces en que deberíamos organizar una sesión específica para los socialistas sin nombre. No sé si era esta la expresión que utilizaba, para los socialistas un tanto anónimos, ¿no? Porque cuando hacemos un repaso de nuestra historia siempre acudimos a las mismas referencias y están todas ellas justificadas, pero hay muchas otras que sin embargo no se conocen tanto y han sido protagonistas, o debieran de serlo en los libros en buena medida. Bueno, pues preguntarle de lo que queráis, que tendrá respuestas para todo. Le damos la palabra a Aurelio Martín. Y a los presentes por asistir. Yo creo que lo primero que habría que a lo mejor explicar es que hoy había prevista otra... ¿No saben? No, porque he visto alguna cara rara cuando hemos dicho Jaime Vera. Es decir, en teoría íbamos a hablar Arróstegui y yo sobre Largo Caballero. Hace tiempo que Arróstegui anunció que hoy no podía, entonces Rafa pensó que una figura como Jaime Vera se había pasado o bueno, no había cabido dentro del programa y que sería bueno bueno, hacer una jornada sobre él, y bueno, pues yo acepté el presentarlo, y queda pendiente la de Largo Caballero, que se hará en enero. Perdón, es que yo no estuve. Coincide además que Arróstegui publica el próximo mes de enero una biografía de Largo Caballero, entonces pues pensamos que era mucho mejor no que abordara yo y solo Largo Caballero, sino dejar para julio, en enero, esa intervención. Y bueno, pasando al tema que nos reúne hoy, Jaime Vera. Hay que empezar, como dice Rafa, por el 2 de mayo de 1879, cuando en una reunión ilegal, clandestina, en ese momento las asociaciones y los partidos están prohibidos, desde el año 1873, cuando se acaba la Primera República,
Entonces, en una reunión secreta, aprovechando el día 2 de mayo que se reúnen por Madrid y se celebran numerosas comidas patrióticas, conmemorando el 2 de mayo de 1808, se reúnen en una fonda de la calle Tetuán 25 hombres, de los cuales 20 son obreros, 16 tipógrafos, como veis gran mayoría, 2 diamantistas, un zapatero y un marmolista, 4 son estudiantes de medicina, entre los cuales se encuentra Jaime Vera, si bien hay verdad que hay que decir que prácticamente está a punto de acabar la carrera, y un doctor en ciencias que era precisamente el hermano de Jaime Vera, Vicente Vera. El objetivo de estas 25 personas que se reúnen en una fonda en la calle de Tetuán es fundar un partido socialista obrero. Y en esa primera reunión hay un cambio, no es un cambio de impresiones porque, como veremos, es decir, este grupo más amplio, no 25, sino en torno a 40, 50 personas, vienen reuniéndose desde el año 73, intentando o estudiando, meditando la creación de este partido. Entonces, en esta primera reunión simplemente se hace para elegir una comisión encargada de redactar un proyecto de programa y las bases de la organización del partido. En esta comisión se elige a Pablo Iglesias, Victoriano Calderón, Gonzalo Zubiarri, Alejandro Cina y Jaime Vera. Como digo, estas 25 personas que se reúnen el 2 de mayo no son todos los que en ese tiempo trabajan por la organización del partido. El origen del partido, y aquí es donde te decía, Iglesias estaba antes que Jaime Vera, el origen de este grupo es la nueva Federación Madrileña de la Primera Internacional. Es decir, cuando en el año 72 el Consejo General de España expulsa de la AIT a la Federación Madrileña, que se declara marxista frente al Consejo General, que estaba dominado por la organización anarquista. Entonces son expulsados y crean la nueva Federación Madrileña. Esto es un núcleo de 9 personas, entre las que sí está Pablo Iglesias, están los hermanos Mora, está Mesa, pero es decir, no está Vera porque es más pequeño, es decir, por edad, no por otra cosa. Entonces, este grupo, 9 personas, sí que son un poco pues, el origen de lo que sería el origen del Partido Socialista. Como digo, desde el año 73 se declaran ilegales las asociaciones obreras y los partidos. Entonces, este grupo, como mayoría tipógrafos, lo que hacen es entrar en la Asociación General delante de imprimir. Hasta entonces no habían entrado porque consideraban que era una organización de patronos y obreros y entonces que no defendía suficientemente a los obreros, pero claro, ante el vacío que se crea, pues aprovechan, yo creo que hacen un poco de entrismo, por llamarlo de alguna manera, en la Asociación General de Imprimir y empiezan a trabajar en esta organización. De hecho, al año siguiente, en 1874, ya Pablo Iglesias es elegido presidente de la asociación y en el trabajo en esta asociación y en reuniones que se mantienen, toda esta información básicamente se conoce a través de los trabajos de Juan José Morato en el trabajo La cuna de un gigante, en la historia del Partido Socialista Obrero Español, que escribió el año 18. Entonces, en esas obras son donde se reconstruye toda esta etapa y son prácticamente el único testimonio que hay. Entonces, Morato cuenta que durante 6 años, del 73 al 79, este núcleo de 40-50 personas se reúnen en los cafés Brillante y Lisboa, en tabernas, en la Plaza de los Afligidos, en la calle Toledo, en diversas tabernas de Madrid, discutiendo, manteniendo esa llama, intentando la creación de un partido socialista. José Mesa en ese momento, desde el año 73, se encuentra en París, profesionalmente trabajaba para una revista de moda y entonces le mandan a París y José Mesa desde París, en contacto con el núcleo que estamos hablando, le surge constantemente a la creación del Partido Obrero. Es la misma discusión que en esos momentos se está teniendo en Francia. Entonces, un poco el origen del partido y de esa reunión del 2 de mayo del 79. Como decimos, en esa reunión, efectivamente, asiste Vera, entre los componentes,
Y entonces vamos a pasar un poco ya más directamente a la figura de Vera. Tengo que también rectificar un dato, porque muchas veces, vamos a ver, la biografía de Vera, pues la fundamental es de Morato, pero es decir, los datos a veces no son correctos. Es decir, se tiene como que nació en 1859, sin embargo, por la partida de nacimiento, sabe que nació un año antes, es decir, que es de 1858. Es decir, que nace, esto no es una tontería, porque hasta con Pablo Iglesias ha pasado lo mismo. Es decir, con Pablo Iglesias ha tenido durante las biografías que ha habido, pues ponían pues que si era huérfano, tal, y bueno, era huérfano relativamente. Cuando se vino a Madrid no era huérfano. Es decir, el padre, lo que pasa es que había perdido la razón y estaba encerrado en el manicomio de Ferrol. Es decir, pero son detalles y tonterías, ¿no? Es decir, bueno, que vino con un hermano, se sabe que también tuvo una hermana, aunque se debió fallecer antes de venir a Madrid. Toda esta información, pues son cuando empiezas a investigar, cuando empiezas a acudir a los archivos y empiezas a tocar la documentación original. Por eso son importantes los archivos también. Entonces, como digo, Jaime Vera nació el 20 de marzo de 1858 en Salamanca. Su padre, Rafael Vera, un republicano federal, que durante la Primera República había sido jefe superior de estadística y tesorero general en el archipiélago de Filipinas. Jaime Vera estudia las primeras letras en un colegio krausista, en el Colegio Internacional de la Corredera Baja, y el bachillerato en el Instituto de San Isidro, en la calle Toledo. Como ha dicho Rafa, comenzó la carrera a los 15 años, efectivamente, es decir, en el octubre del 73, y empieza a estudiar en la que era la Facultad de Medicina de San Carlos de la calle Atocha, y se licencia en junio de 1879. Pues como os he dicho antes, prácticamente cuando acude a la reunión ya era un médico, aunque a la reunión acude todavía como estudiante de medicina con otros 4 o 3 compañeros que son también estudiantes de medicina. Él se hace doctor con la tesis en 1880, la tesis sobresaliente y premio extraordinario sobre el tema de la parálisis general progresiva de los enajenados. Y es durante toda la carrera lo que tiene es un apoyo especial del doctor José María Izquierdo y Zaragoza. José María Izquierdo y Zaragoza era un republicano de los más importantes de España, y empieza a trabajar con él de ayudante en el sanatorio de Carabanchel que crea el mismo doctor Izquierdo. Si bien muy pronto, ya en el año 84, es médico por oposición en el Hospital Provincial de San Carlos de la Beneficencia de Madrid, donde se encargaría del departamento de dementes. Y en este hospital, desde el 84 hasta el final de su vida, trabajó profesionalmente. Si bien es también verdad que tuvo consulta particular en su domicilio, en la calle Atocha 38 hasta 1914, en la calle Alcalá 160, debía ser un hotelito en esa época, en 1915, y al final en la calle León 1, donde murió, que yo creo que ya era el domicilio de la hija. Profesionalmente, Jaime Vera tuvo bastante prestigio. Se hizo muy célebre, conocido por la participación en un proceso, en el juicio contra el cura Galeote en el año 86. Cura Galeote, en abril del 86, asesinó de 3 tiros al obispo de Madrid, Alcalá, mientras estaba oficiando misa. Y entonces Vera fue el perito de la defensa y emitió un informe sobre el estado mental de Galeote, en el que expuso las relaciones entre la locura y la sociedad. Es decir, estudia la personalidad del enfermo no solo de forma física y orgánica, sino en relación con el medio en el que está. Para él tendrá mucho más valor en el proceso de la psiquiatría en España, es decir, la relación del preso, el delincuente, con el medio social. La verdad es que este proceso del año 86 le hizo bastante famoso. Voy a leer una cita del Siglo Médico, una revista médica de la época, que le describe así en esos momentos. El señor Vera, que tendrá ahora 28 años, ha cultivado con notable aprovechamiento la frenopatía, siendo durante largo tiempo jefe local del establecimiento del doctor Izquierdo. Tiene cualidades envidiables, ilustración extensa y profunda, especialmente en fisiología, palabra segura y facilísima, dicción entonada y serena, talento extraordinario, razonar viril y poderoso, claridad y método en la exposición, algo de esa inflexión oratoria que realza la palabra dándole una vida especial. Ideas muy radicales sobre las grandes abstracciones y convicciones muy arraigadas.
Es decir, como digo, en esos momentos Vera tiene un gran prestigio profesional. También es profesionalmente muy conocida su intervención en unas jornadas que hace la Real Academia de Jurisprudencia sobre locura y sociedad, en donde él insiste en sus planteamientos de siempre, es decir, en una clara defensa del enfermo como producto de la sociedad. Es decir, dice en estas jornadas: no hay criminales natos, aunque hayan enajenados. Los delitos los inventaron los hombres y son, por tanto, cosa artificiosa y antinatural casi siempre. De la absurda expropiación de los más por los menos nacen lo que se llama robo. De nociones igualmente arbitrarias nacen los demás delitos. Hay oposición de intereses, hay polarización del malestar y del bienestar. Los delitos y las penas se han aforado a ajo de buen cubero. Modificad el medio por la transformación de la sociedad y se acabarán los delitos. Y como veis, la idea fundamental es de clara inspiración socialista, es que no es que no haya enfermos, no que haya delincuentes, sino que están muy condicionados por el desarrollo social o por el medio social en el que viven. Yo, evidentemente, no soy médico ni conozco, pero vamos, es decir, creo que la actividad profesional de Vera se resume más o menos en lo que hemos dicho, es decir, que él sigue siendo médico en el hospital provincial, en ese momento que se llama la medicina alienista, que sería lo que me imagino serían los psiquiatras. Tiene bastantes colaboraciones en revistas médicas y además hace la consulta particular, que como ya veremos en alguna cita que hay posterior, es decir, debía ser también casi considerado para mucha gente como, es decir, casi que aunque le tocara se curaba, ¿no? Es decir, hay alguna cita por ahí que en ese sentido le da gran prestigio entre la gente que trataba, ¿no? Vamos a pasar al Vera político, a Chisterilla, como se le conocía en ese grupo que empieza a intentar fundar el Partido Socialista, lo mismo que a Pablo Iglesias. En ese grupo se le conoce por el Rubio. El apodo del abuelo es muy posterior, es decir, que aquí estamos hablando de Chisterilla y el Rubio. El primer contacto de Vera con el socialismo se produce, según su propio testimonio, en 1873, cuando empieza a estudiar medicina. Allí conoce a Alejandro Cina, que es un compañero de trabajo, pero que es tipógrafo, y es el que le pone en contacto con el grupo que hemos hablado de la Primera Internacional. Él mismo explica de la siguiente manera su entrada o su contacto con el socialismo. En 1863, y sobre la misma mesa de disección en que estudiaba anatomía, leía el Manifiesto Comunista, donde también se hace la disección de la sociedad. Diómelo, como también el Capital, Alejandro Ocina, condiscípulo y socialista de grandes facultades reflexivas, muerto prematuramente. Él me puso en relaciones con el grupo, con el minúsculo grupo de los Iglesias, los Mora, los Calleja, los Quejidos, los Matías Gómez y otros, muy pocos, germen del partido. No di desde luego mi adhesión. Estudié profundamente las nuevas ideas y la doctrina de los partidos en efervescencia entonces, convertida España en aquella época en laboratorio de política experimental. Medité, observé y 4 años más tarde, después de un largo viaje en el que toqué en 4 de las 5 partes del mundo, más maduro en mi juicio, ingresé en el grupo, insignificante en la apariencia. Y como vemos, es 4 años después, en 1877, cuando Vera se incorpora, ya convencido de sus ideas socialistas, en estas reuniones que se están haciendo, como he dicho antes, en cafés y en tabernas de Madrid. Y en ese año 77, su reflexión sobre la entrada del socialismo es la siguiente, un poco explicando lo que planteaba antes Rafa. No entré yo en el socialismo por odio a la sociedad. He cumplido mis deberes con los de abajo y con los de arriba, y personalmente solo gratitud puedo tener con la sociedad. No entré tampoco por sentimentalismo. Por mi profesión de médico veía la miseria, veía también en los cuerpos de los proletarios que en los cuerpos de los proletarios se estudiaban las verdades científicas, que en último término aprovechaban a los de arriba. Tengo corazón, sentimientos. Aún así, no fueron ellos quienes me decidieron. No entré tampoco por romanticismo, por odio a las injusticias e iniquidades sociales, que no es el odio fundamento de la doctrina. Estoy en el socialismo y él vine por plena convicción científica, como deberían estar cuantos sincera y seriamente buscan la verdad.
Mi tarea profesional es buscarla. La he visto en el socialismo y he leído. He aquí porque soy socialista, por plena y absoluta convicción científica. Claramente expresa el por qué Jaime Vera acude al socialismo. En estos años, una vez, es decir, bueno, que como he dicho al principio, en la reunión del 79 se elige a Vera en esa comisión que tiene que redactar el programa y las bases de funcionamiento, pero yo creo que, como hemos visto, coincide con el final de su carrera, con su etapa de preparación del doctorado. Entonces, por motivos que no se saben exactamente, pero que tienen que ver seguro con su actividad profesional, él no participa en los trabajos de esa comisión. Son los otros 4 personas los que hacen el proyecto de programa y las bases de funcionamiento. Acude a algunas de las reuniones posteriores en las que se aprueban esos programas, pero él realmente directamente no participa en esas reuniones. En lo que sí juega un papel fundamental es en la presentación ante la Comisión de Reformas Sociales, los informes que presentan las organizaciones obreras. La Comisión de Reformas Sociales, como se la conoce, pero que realmente se crea en 1883, se crea como una comisión para el estudio de las cuestiones que interesan a la mejora y el bienestar de las clases obreras, tanto agrícolas como industriales, y que afectan a las relaciones entre capital y trabajo. La crea Segismundo Moret, en ese momento ministro de Gobernación. Entonces, tanto la Agrupación Socialista Madrileña como la Sección General del Arte de Imprimir deciden participar en los informes de esa comisión, y hay 2 informes escritos, uno de la Agrupación Socialista que redacta Vera y otro de Iglesias de la Asociación General de Imprimir. Además de estos informes escritos, como curiosidad, Iglesias redacta ese informe en la cárcel. En ese momento está en la cárcel con motivo de la huelga general que había habido en Málaga en la empresa Larios, y estuvo unos meses en la cárcel, y él aprovecha ese momento para redactar el informe de la Asociación General de Imprimir. El de la Agrupación Socialista Madrileña lo redacta Jaime Vera, y es el famoso informe a la Comisión de Reformas Sociales, que está considerado como uno de los textos fundamentales del socialismo o del marxismo en España. En palabras de nuestro maestro Gómez Llorente, fallecido hace poco, dice: se trata de una pieza enjundiosa que condensa lo esencial del ideario marxista y que resiste dignamente a comparación con el manifiesto de 1848. Tiene la virtud del tono claro necesario para la divulgación, sin mengua de las actitudes en los conceptos. Igualmente, Pedro Rivas, catedrático, profesor de la Universidad Autónoma, que es la persona de más conocimiento sobre la introducción del marxismo en España, profesor de filosofía en la Universidad Autónoma, dice del informe que es el primer texto español que expone de forma coherente un resumen del primer libro del Capital, usando con rigor categorías como valor, plusvalía y trabajo, y con menos crisis y salarios, ¿no? De hecho, en el socialismo español está considerado pues como la máxima expresión de la teoría, ¿no? Es decir, realmente hasta ya escritos ya de los años 10 y 20 de Julián Besteiro, por ejemplo, sobre marxismo y tal, no hay ningún trabajo de la profundidad del informe de la Comisión de Reformas Sociales. Además, es de los textos que más se ha difundido dentro del socialismo, ¿no? La primera edición es contemporánea de la exposición ante la Comisión del año 84. En esa primera edición aparece sin firma, es decir, no está firmada, y es ya a partir de su publicación en El Socialista en el año 89 y la segunda edición que se hace en el año 95, donde ya empieza a aparecer firmado por Vera. De este informe se hicieron posteriormente bastantes ediciones, y nosotros mismos en la clandestinidad aquí en Madrid hemos hecho edición del informe de Jaime Vera, es decir, que es un texto que siempre ha sido considerado como la base del marxismo o del socialismo en España. Estamos hablando del 84. Desde el principio, cuando se constituye la Agrupación Socialista Madrileña, coincide en el tiempo con la creación de la agrupación en Barcelona, son las 2 primeras. Bilbao, Valencia, Málaga son las primeras agrupaciones que van surgiendo de una forma lenta y difícil,
y muchas veces, casi siempre, de una forma centrífuga. Es gente de Madrid que por cuestión laboral, que no tiene trabajo en Madrid, marcha a Bilbao, es decir, que son allí donde se crea el núcleo, a Valencia, más o menos lo mismo. Pero es decir, el núcleo inicial, este Madrid, del principio, tiene dos objetivos fundamentales. Uno, que es la creación de una asociación nacional de sociedades obreras, es decir, lo que luego en el 88 fue la UGT, pero ya desde el 82 se intenta crear, y hay algún intento fallido de crear una asociación nacional de sociedades obreras, y la creación de un periódico, es decir, el tener un órgano difusor de las ideas del nuevo partido. Desde el 82 se ponen a la venta acciones para crear este órgano difusor, y bueno, pues 4 años después, en enero de 1886, aunque realmente la venta de las acciones no se ha llegado a cubrir, me parece que son 3.000 acciones de una peseta las que se sacan y se han cubierto 1.000 o algo así, pero aún así se reúne en enero del 86 pues, el grupo madrileño, es decir, de la agrupación madrileña, para crear y elegir el comité de redacción y administración del Socialista. En esta reunión prefundacional del Socialista es en la que se acuerdan las bases de funcionamiento del periódico. Las bases son 4 y, bueno, como es un poco sabido, veremos, es decir, la disconformidad con una de estas bases es lo que motiva que durante un tiempo Jaime Vera se aparte del partido, ¿no? Como digo, las bases son 4 y muy sencillas. La primera, defender las doctrinas contenidas en el programa del Partido Obrero, desarrolladas con más extensión con la respuesta dada por este al cuestionario de la Comisión de Reformas Sociales, y procurar la organización de los elementos que la adoptan por bandera. La segunda, apoyar y sostener abiertamente todo movimiento de resistencia, lo que es lo mismo, la lucha económica por la huelga contra los poseedores de los medios de producción. La tercera, propagar constantemente el principio de asociación entre los obreros y además la idea de constituir con las sociedades particulares una asociación general, que es lo que hablábamos antes. Y la cuarta, que es la conflictiva, es combatir a todos los partidos burgueses y especialmente las doctrinas de los más avanzados, si bien haciendo constar que entre las formas de gobierno republicana y monárquica el socialista prefiere siempre la primera. Esta es la base, lo que motivó una gran discusión dentro de los presentes, y la aprobación de la misma motivó el que pues, Jaime Vera durante un tiempo se apartara de la militancia activa. No solo Jaime Vera, también, por ejemplo, Francisco Mora, que es uno de los fundadores también del partido, también se aparta del partido. Como digo, abandona la vida activa. En esto hay contradicciones. Morato cuenta que, bueno, pues que este apartamiento de la vida activa quiere decir que deja de pagar las cuotas, y entonces, como no paga las cuotas, pues prácticamente como que le echan del partido, ¿no? No lo dice con esas palabras, pero es lo que se deduce. Dice, un exceso de pasión o de celo administrativo y reglamentario ocasionó la baja de Vera, que reclamó, pero aunque abonó todos los atrasos, como se había corrido la numeración, perdió el número antiguo, y ello ocasionó honda amargura al ilustre fundador del partido. Esto es curioso, pero vamos, la fundación que tenemos, no originales, pero sí fotocopias de las fichas, los expedientes que hay de militancia que están en Salamanca, en el Archivo General de la Guerra Civil, que se llamaba. Ahí se ve como curioso como es decir, hay unas numeraciones tachadas, y es cómo va avanzando el militante en su número de afiliación, pues en base a las regularizaciones que se hacen cada X tiempo. Entonces, en base a las bajas que hay, pues por fallecimientos, por falta de pago de cuota, pues avanzas, eres el 500 y pico, pasas a ser el 300 y pico. Entonces, para los militantes antiguos era un valor importante, ¿no? Entonces, por ahí viene yo que un poco el testimonio de Morato. Sin embargo, hay otros testimonios, yo creo, no tengo ahora la cita, pero yo creo que es de Saborí, de las memorias de Saborí, que no dicen eso, sino que él, se mantuvo siempre en contacto a través del cobrador, con lo cual quiere decir que si se mantenía en contacto a través del cobrador, pues quiere decir que pagaba la cuota. Es decir, lo cual es un poco contradictorio, y eso, bueno,
es el tema de que habría que investigar más en las fuentes para saber exactamente cuál de las dos opciones es la real, pero sea cual sea, el caso es que no es que le dieran de baja o no le dieran de baja, sí lo que dejó fue de militar activamente. Coincide con las fechas que hemos visto, que es un poco también el momento en que él profesionalmente está en la cumbre, es decir, es el proceso del cura Galeote, la información en estas jornadas de la Academia de Jurisprudencia, es decir, que me imagino que coincide un poco el alejamiento en base a la desilusión que él siente cuando se aprueba la base cuarta, y a la vez pues se dedica más, yo creo que en ese tiempo, a su tema profesional. Su apartamiento, de todas maneras, es momentáneo, en 1890 prácticamente, después del triunfo electoral de la socialdemocracia alemana en 1890, envía una carta de felicitación a Iglesias, y entonces eso es un poco un motivo para para un reencuentro entre los dos. De hecho, ya a partir de esa fecha, él interviene en los mítines del 1 de mayo, es el autor de la mayoría de los manifiestos electorales de la época, es decir, las primeras elecciones en las que el Partido Socialista se presenta son las de 1891, y el manifiesto electoral se debe a Jaime Vera, y desde entonces él sigue siendo candidato en todas las elecciones que se celebran prácticamente hasta su defunción. Es candidato en el 91 por Guadalajara, en el 93, 96, 98, 99, 1901, 3 y 5 por Madrid y otros lugares, es decir, lo mismo que pasaba con Iglesias, es decir, que eran los candidatos que eran las cabezas visibles realmente del partido, porque luego localmente pues Pérez Agua estaba en Bilbao, otros líderes en distintos lugares, pero es decir, en candidatos en el partido, que los más visibles eran Jaime Vera y Pablo Iglesias. En el 1907 lo es por Barcelona y otras publicaciones, en el 14 por Sevilla y en el 16 por Badajoz. Pero como digo, desde este momento, desde el año 91, él prácticamente hasta final de siglo, porque luego hay un momento de que no se sabe muy bien, pero pues debió estar bastante enfermo y entonces también deja un poco de aparecer. Lo que hay que decir primero de Vera es que jamás ocupó cargos dentro del partido, es decir, que eso está claro, es decir, él apoyó pues con su pluma, con su actividad, con sus intervenciones, pero nunca desempeñó ningún cargo, ¿no? Entonces, como digo, desde el 91 prácticamente hasta el 97, él está plenamente incorporado. De hecho, como también apunta antes Rafa, en el año 1896 acompaña a Pablo Iglesias y a Casimiro Muñoz al Congreso de la Internacional Socialista en Londres, pero en el 97 debe sufrir una enfermedad que no se sabe cuál es. De hecho, Morato, que es contemporáneo y que lo trató y que es el que hace su biografía, no lo dice, pero el caso es que efectivamente, pues, por ejemplo, en el año 99 es elegido delegado por la Agrupación Socialista Zaragoza para asistir al quinto Congreso del PSOE, pero no asiste por estar enfermo, es decir, que debe dejar durante unos años ya también su actividad en base a la enfermedad. Morato, hablando de este periodo, de su época otra vez otro retraimiento, pero esta vez por cuestiones de salud, dice: nunca había sido para el insigne amigo la salud bien continuada, se agravaron sus achaques, hizo presa en su cuerpo la enfermedad, y transcurrieron para él unos años trágicos, de atroz martirio físico y espiritual, porque a los dolores que dominaban su cuerpo se unía el claro conocimiento de su mal. Aquel lector incansable perdió la vista, aquel hombre de varonil belleza envejeció prematuramente, sus espaldas se inclinaron, su voz, admirablemente timbrada, se hizo estridente. Y efectivamente, excepto las apariciones como candidato electoral en estos años que os he mencionado, prácticamente hasta el año 12, Jaime Vera no tiene prácticamente actividad dentro del partido. Y yo creo, es decir, Morato achaca el regreso en el año 12 a la actividad otra vez dentro del partido a la Escuela Nueva, es decir, a cómo la Escuela Nueva es un grupo de profesores
que, bueno, pues ligados al socialismo, que proponen pues la extensión de la cultura al mundo del trabajo y viceversa, ¿no?, a través de cursos y clases que se imparten normalmente en la Casa del Pueblo de Madrid, creada en el año 11 por Manuel Núñez Arenas. Entonces, Morato atribuye a la escuela nueva que pide la colaboración a Vera, le atribuye un poco la vuelta a la actividad. Yo creo que además, no discuto que sea eso uno de los factores, pero yo creo que un factor que influye también, sin duda, es que a partir del año 10 existe la conjunción republicano-socialista. Bueno, a partir de finales del 9, pero desde mayo del 10, Pablo Iglesias es diputado elegido en la conjunción republicano-socialista. Entonces yo creo que Vera también se siente más cómodo en la política en la que ha entrado el socialismo de colaboración con los republicanos. De hecho, el presidente de la conjunción republicano-socialista es el doctor Esquerdo, que es, como os dije al principio, pues el maestro y el mentor de Jaime Vera. Entonces, como os digo, para el curso del año 12, la escuela nueva acude a Jaime Vera para que participe en un curso de historias de las doctrinas y los partidos socialistas. Jaime Vera, que prácticamente está ciego en esos momentos, acepta participar, pero con una conferencia que será leída, y es la obra suya, que es de las más famosas, La verdad social y la acción. Es curioso, digo lo mismo, el retrato que hace Núñez Arenas cuando va a visitarle a su casa para proponerle el que se incorpore a las actividades de la escuela Jaime Vera. Y dice: me pasaron a una especie de despacho del hotelito de Madrid moderno. A poco bajó por la escalera un hombre con un muchacho. Una voz estridente le había precedido. El hombre, menudo, llevaba una especie de blusa o guardapolvo de dril, una gorra con enorme visera de hule y unas gafas que ocultaban sus ojos. Se apoyaba en un bastón. Se sentó tras una mesa y hablamos. La conversación duró 4 o 5 horas, sin que Vera advirtiese que caía la tarde y las tinieblas invadían la instancia. Comprendí que estaba ciego y que había perdido la noción del tiempo. Estuvo cariñosísimo. A pesar de cierta timidez, acaso producida por los años de reclusión, esta timidez la advertí claramente cuando le hablé de los profesores de la escuela nueva, que según él conocían tantas cosas modernas. Comprendí que agradecía y, sobre todo, que le emocionaba nuestro homenaje, aceptándolo a lo sumo como un reconocimiento a su labor. Como digo, esta participación en las actividades de la escuela nueva le hace volver a la política. De hecho, Vera es uno de los principales participantes en los 2 congresos que hay antes de su fallecimiento, en el año 12 y en el 15, en el 9º y el 10º congreso del partido. En el año 12, el tema principal de discusión en el congreso es la conjunción republicano-socialista. Es decir, aunque la conjunción evidentemente es la política aprobada por los órganos de dirección del partido, tiene su contestación, es decir, hay compañeros que están en desacuerdo con la conjunción. Y entonces, en el año 12 se discute en el Congreso y la ponencia que hay favorable a la conjunción está presentada por Jaime Vera. Todavía, como curiosidad, es decir, en contra de la conjunción en ese momento intervienen Antonio Fabra Rivas, Mariano García Cartés y Manuel Verde Montenegro, otro médico que también pertenece al partido. A favor intervinieron Besteiro, Anguiano y Torralba Beci. Se aprobó la propuesta, pero por una corta diferencia de votos, es decir, por 200 y pico votos, de 3.000 y pico a 2.000 y pico, creo. Pero todavía es mayor su participación en el 10º Congreso del año 15. En el Congreso se vuelve a plantear la conjunción, es decir, un tema permanente de discusión dentro de la organización. Además, si se ven en ese momento por ejemplo, las revistas más teóricas del partido, como Vida Socialista, Acción Socialista, que son las revistas que se publican en ese momento, en todos los números hay siempre un artículo a favor, un artículo en contra, es decir, que hay una polémica sobre el tema de la conjunción. En el año 15, por tanto, se vuelve a replantear el tema de seguir o no seguir la conjunción, y de nuevo pues es Jaime Vera quien escribe las ponencias a favor. Igualmente pasa con el tema de la guerra europea, ¿no? Es decir, en el año 15, uno de los temas también del Congreso es pues, el análisis de la guerra europea,
también, como pasa en el partido, porque es un tema que es a lo mejor otro día se podría analizar, cómo el Partido Socialista nunca ha sido monolítico, es decir, nunca jamás, ni en la época de Jaime Vera tampoco. Es decir, cómo había dos posturas, es decir, gente que era aliadófila totalmente y gente que era más neutralista, es decir, que apoyaban a los aliados, pero pensaban que tenía que mantenerse una postura de neutralidad ante el conflicto, ¿no? Entonces, lo mismo, hubo dos ponencias o dos, como siempre era norma en las organizaciones socialistas, 3 turnos a favor, 3 turnos en contra, y se votaba, y otra vez, en este caso, pues gana la ponencia que presenta Jaime Vera sobre la guerra, que es una de apoyo a los aliados, pues es la que gana en el Congreso. Como digo, prácticamente su última participación de actividad política y de gran importancia porque, es decir, como veis, los dos temas que son los candentes o los más importantes de los congresos, pues las ponencias que triunfan son las que presenta Jaime Vera, evidentemente porque coincide con Pablo Iglesias en ese momento, claro. Pero no siempre Pablo Iglesias ganó las votaciones, es decir, que eso también hay que tenerlo, lo veremos otro día si queréis. Es decir, dentro del Partido Socialista, por ejemplo, la conjunción con los republicanos es un tema recurrente desde el principio. Es decir, en el año 3, en la agrupación socialista madrileña aprueba el ir a la conjunción con los republicanos, con el criterio en contra de Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias no estaba a favor. Él cuenta que es aprovechando que estaba en el Escorial en ese momento, pues como que se había reunido en la asamblea y habían decidido la propuesta no sale adelante porque luego hay una votación a nivel nacional y la mayoría de las agrupaciones del país pues se manifiestan en contra de la conjunción. Pero lo que os quiero decir es que, es decir, aunque Pablo Iglesias evidentemente era el líder principal del partido, no quiere decir que esto fuera monolítico. Es decir, además, gente muy cercana a él, Matías Gómez Latorre, que es prácticamente uña y carne con él desde el principio hasta Matías Gómez Latorre muere en Francia en el año 40. Durante toda la vida es uno de los que aprueba en el año 3 el de ir a la conjunción con los republicanos socialistas. Así que no estaba reñido el ser amigo, fiel y tal, como para pensar lo mismo. Hay muchos testimonios de ese tipo. Saborit cuenta en sus memorias también en una discusión sobre la guerra mundial en la agrupación socialista. También por esos años, cuando se aprueba, una vez que interviene Pablo Iglesias, pues se plantea a votación el informe que hace Pablo Iglesias y tal, y entonces pues Saborit o Caballero me parece que vota, ¿no? Voto en contra y tal, y Saborit dice, y con el mío también. Es decir, que cuenta de cómo no quería decir nada, y todos respetaban a Iglesias, es decir, eso no hay ninguna duda, pero que una cosa es respetar y otra cosa es que tengas que comulgar con todo. Es decir, yo creo que además, bajo mi punto de vista, la riqueza de este partido ha sido esa. Es decir, si este partido fuera monolítico, que tuviera un pensamiento único y no hubiera discusión. Es que tengo una cita de Pablo Iglesias por aquí que me viene. Dice en el Año Nuevo Pablo Iglesias: dentro del Partido Socialista se revisa sin cesar su doctrina, se comprueba su exactitud, se abandonan los errores, se adoptan nuevos puntos de vista. Esta es la labor de los congresos nacionales e internacionales, y por eso es el único partido que tiene vida propia y es fuerte, y se desarrolla dentro de la realidad. Y es eso, es decir, el Partido Socialista ha sido eso históricamente. Bueno, me estoy un poco variando. No, vale, venga, seguimos con el tema de Jaime Vera. En esta época también, además, un poco al cuento, lo que hace Jaime Vera es una labor impresionante de defensa de Pablo Iglesias. Son unos años en que Pablo Iglesias es atacado. De hecho, en el año 12, por ejemplo, un ejemplo más, cuando el asesinato de Canalejas, pues hay mucha prensa de derechas que le consideran como el inductor del asesinato, ¿no? Por haber aludido a la violencia en una discusión parlamentaria. Entonces hay escritos de Jaime Vera, es decir, defendiendo a Pablo Iglesias, tanto un artículo que publica en El Liberal, otro que publica para Renovación, para Acción Socialista. Es decir, que en esos años, además de ocuparse médicamente de él, porque era su médico,
particular, hace también una labor de defensa de cara al exterior. Pero como digo, prácticamente está muy enfermo. De hecho, él cuando ve, yo creo que él ve ya que va a morir, pues encarga al doctor Huerta, que es otro médico, el cuidado de Pablo Iglesias, es decir, que ya como delega en otro médico para que se encargue de... Porque Pablo Iglesias también es de las personas que estuvo casi siempre enferma. De hecho, Pablo Iglesias también desde esta época, desde el año 15 prácticamente hasta el 25, él sigue siendo elegido diputado, pero prácticamente ya no asiste al Congreso, está prácticamente en casa. Es decir, que sí se dedica, por supuesto, a escribir, es decir, lo que hace permanentemente con artículos para la prensa socialista y no socialista, y fundamentalmente con su correspondencia. Es decir, Pablo Iglesias, el arma más poderosa que tuvo fue su correspondencia. Desgraciadamente, pues se ha conservado una mínima parte, ¿no? por los avatares que todos conocemos de la destrucción que significó la guerra civil en este país, ¿no? Y entonces, bueno, pues finalmente Jaime Vera fallece el 18 de agosto de 1918, y pues ya el periódico El Socialista del día siguiente, el 19 de agosto, recoge una primera página con Jaime Vera muerto, con un dibujo de Jaime Vera, y explicando pues cómo ha llegado la noticia a la redacción y bueno, lo que ha significado Jaime Vera para el socialismo en España. Hay que decir que por testimonios, por ejemplo, comentar un par de ellos de estos últimos momentos, de Marañón, por ejemplo, Gregorio Marañón cuenta: yo lo vi pocos días antes de su muerte, yaciendo con la boina puesta y vestido como para salir a la calle, en una cama inconfortable, ciego y causa ausente de este mundo, y aún recibí a algunos pacientes que se sentían aliviados con solo sentir sobre su cabeza la mano de don Jaime, casi helada ya por la muerte. Es un poco, lo comentaba antes, que un poco quizá exagerado, pero bueno, es el testimonio de Marañón. Y Morato cuenta cómo todavía, pues en estas condiciones, ya enfermo prácticamente de muerte, le dice, ¿no? Lo primero que haré cuando me recupere será dar una serie de conferencias en el Ateneo sobre Carlos Marx. Es preciso definir sus teorías, presentarlas en su transformación, esclarecer los errores que acerca de ellas se han difundido. Es decir, que realmente, pues ya desgraciadamente no pudo llegar a dar estas conferencias, porque fallece, como os he dicho, el 18 o el 19 de agosto de 1918. Y nada más, yo creo que si queréis preguntar algo será más gratificante. Bueno, muchas gracias, Aurelio, ha sido interesantísimo, como siempre, incluida esa llamada a la heterodoxia dentro de un orden, pero ha sido relevante, ha sido interesante, y seguro que anima un coloquio denso ahora mismo. Venga, ¿quién pide la palabra? Venga, nombre. Julián. ¿Quién más por aquí? ¿Había pedido la palabra? ¿Quién? Perdón, Víctor. Se muere. Óscar. Dígame. Enrico. ¿Vale? Bien, pues vamos a hacerlo como siempre en dos bloques. Y le damos la oportunidad a Aurelio de contestar. Venga, pues empieza Julián. Pero te va a dar Pilar el micrófono. Como yo vivo circunstancialmente, bueno, vivo por el estrecho, entonces siempre quiero recordar, claro, que Jaime Vera, el colegio este que hay ahí en Bravo Murillo, en la calle Bravo Murillo, yo creo que estaba, claro, tengo la duda ahora después de lo que me han dicho, porque es que yo creía que Jaime Vera era más bien un maestro, hasta ahora que ya me he enterado de lo que ha dicho. Entonces, ¿estoy en lo cierto de que estaba antes de la transición o fue en la transición cuando se hizo ese colegio? No, yo creo que está antes.
¿verdad? Sí. Y siendo... Será de la época de la República, imagino. Pero siendo socialista, como el régimen... O sea, No, como el régimen franquista. ¿Cómo ha mantenido no. el nombre, no? Dice que cómo ha mantenido el nombre. Dice. Sí, o sea, que es una de las muchas cosas que bueno, que le viene a uno a dar la razón de que no todo es oro, todo lo que reluce, ni reluce todo lo que es oro. A lo mejor es que no sabían ni quién era. Pero el caso es que eso, ¿verdad?, que estaba antes, porque yo recuerdo cuando llegué a Madrid en el 58, yo creo que estaba ya. Sí, cuando llegué a Madrid en el 58. Eso es una pregunta. Eso es fácil, que en el año Bien, 39 40 no supieron ni quién era. es una pregunta, ¿no? Y luego la otra pregunta es, como acabo de escuchar, el republicanismo del PSOE ha sido siempre, o sea, ha estado que sí, que sí no, o sea, que no era eso. Sin embargo, la creencia general de muchas personas